Buenos días para América Latina, buenas tardes, muy buenas tardes para Europa. Bueno, estamos acá por algo que pasó en Twitter, ¿no? La consigna es: lo que pasa en Twitter no muere en Twitter. El Mersheimergate. Muchos preguntaban, ¿qué es esto del Mersheimergate? ¿De qué están hablando? Bueno, es el nombre que estudiantes de Relaciones Internacionales de Argentina y la región pusieron a un debate intenso que se disparó en Twitter. ¿Cuándo? Bueno, a partir de una entrevista que hizo el periodista argentino Leandro Dario al académico realista ofensivo John Mearsheimer, ¿no? Que todos conocemos, en el diario Perfil. Eh, no sé si John nos estará viendo, escuchando, ojalá que sí, esperemos que sí. Bueno, esta fue la primera entrevista de un medio argentino a Mearsheimer, ¿no? Entonces, realmente contribuyó a abrir un poco el debate, ¿no? Una especie de partido de fútbol, equipos de fútbol ahí que se dio en Twitter entre realismo versus resto del mundo. Bueno, hay que darle acá un premio a Leandro, ¿no? Porque merece el premio Marcelo Bielsa por divulgar las relaciones internacionales, que es más o menos como sacar campeón al Leeds, ¿no? Un equipo chico de las ciencias sociales, en las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, agradecido premio Marcelo Bielsa a Leandro. Les decía, hubo un partido que se suspendió por piedras al micro de Mersheimer y ahora se juega en Chile por YouTube. Y acá estamos. El debate que nos mostró, grietas algunos dicen epistemológicas, sobre la forma de construir conocimiento en la disciplina, entre realistas, liberales por un lado, teorías críticas, social constructivismo por otro, o racionalistas versus reflectivistas, para usar el nombre que puso Keohane en un debate en 1988, ya viejo, ¿no? Por cierto, y otras más, entre ideología versus teorías, empíricos versus normativos, teorías de relaciones internacionales versus humanidades y otras ciencias. Uf, en Argentina estamos muy acostumbrados a las grietas y las polarizaciones. Bueno, en relaciones internacionales también pasa. Algo importante, pero para descontracturar un poco, tampoco es que estamos tan agrietados, ¿no? Porque los debates en relaciones internacionales son artificiales, son como inventos pedagógicos, ¿no? Lo cierto, la aposta es que cada uno de esos bandos está en una isla, en su micromundo. No hay journals en donde se crucen o se tiren con citas, ¿no? Pero acá estamos, y no hay pandemia que por bien no venga, así era el dicho. Bueno, hoy culpa de esta maldita y bendita pandemia, y gracias a Paulina Stroza, el equipo de la Universidad de Concepción de Chile, el apoyo de Julieta Celicó y la Universidad Nacional de Rosario, tenemos el lujo acá de contar con estos cuatro fantásticos, que de otra forma, por cuestiones logísticas, obviamente hubiera sido imposible. Diferentes países acá: Brasil, Portugal, España, Argentina, Chile, presentes. La excusa es el Mersheimer para hablar de relaciones internacionales y de lo que nos pasa. Una especie de terapia, ¿no? ¿Qué nos pasa? Bueno, algunas preguntas disparadoras. ¿Cuáles son hoy los temas relevantes que hacen hoy a las relaciones internacionales? ¿Cómo analizar el mundo pandémico, la transición del orden internacional, la disputa Estados Unidos-China, la crisis del multilateralismo y los regionalismos, la irrupción de nuevos actores y agendas en la política exterior? ¿Desde qué prisma y cómo combinamos herramientas teóricas para analizarlo? ¿Cómo conectamos hoy con el mundo político y el mundo social? ¿Cómo son los métodos que usamos? Bueno, todas esas preguntas que no le importan a nadie, o sí, a nosotros, o los 300 que están ahí y que están en YouTube también, los que lo mirarán después, importan a bastantes. El debate lo hacen ustedes. Va a haber un espacio amplio para preguntas. Así que, Paulina, te cedo la palabra. Gracias, Bernabé. Muy buenos días desde Concepción, Chile. Buenas tardes por Europa. Muy feliz también de poder colaborar y participar en este debate. Gracias, Bernabé, por la oportunidad de haber conversado y armado lo que hoy día ya es esta discusión, este intercambio de opiniones y, tal como tú lo decías, en un contexto bastante particular, en un contexto internacional que vaya que si había globalización, la pandemia ha demostrado que había una globalización y que esta también está en cuestión, está en el debate. Hay muchos temas, efectivamente, como tú lo señalabas,
Y para ello hemos organizado una serie de preguntas como para partir conversando con nuestros grandes invitados y luego, tal como tú decías, a través de YouTube, a través de Twitter y a través de Facebook Live, donde estamos transmitiendo vía las cuentas del programa Estudios Europeos. Ustedes, quienes nos están escuchando, pueden participar también de esta dinámica. Yo voy a partir por presentar, aunque casi todos los que nos están viendo los conocen, a quienes nos van a acompañar el día de hoy. José Antonio Sanahúja, de la Universidad Complutense de Madrid, que además es director de la Fundación Carolina en España. A Mónica Salomón, que también que nos acompaña desde Brasil, Andrés Malamud de la Universidad de Lisboa de Portugal, y finalmente a Julieta Selikovic desde CONICET, Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Les explico un poco cómo vamos a funcionar en este seminario, que va a tener una dinámica un poquito distinta a otros seminarios online que también hayan asistido. Hemos preparado con Bernabé una pregunta para cada uno de nuestros invitados, de nuestros panelistas, donde les daremos 5 minutos para que desarrollen sus ideas. Luego de esto vamos a tener 3 minutos donde van a tener cada uno 3 minutos para redondear alguna idea o para rebatir alguna idea que hayan escuchado de sus antecesores, empezar ya el debate y el diálogo entre todos ellos, para luego ya pasar a hacer las preguntas que ustedes que nos están mirando tengan. Aquellos que vayan a realizar preguntas, les pedimos que por favor dirijan la pregunta, porque eso también nos va a ayudar un poco a organizarnos con Bernabé al momento en que tengamos que hacer ya la etapa de discusión y con participación de todos ustedes. Bueno, para comenzar entonces, parto presentando al doctor José Antonio Sanahúja, que ya les decía, de la Universidad Complutense de Madrid, director de la Fundación Carolina España, a quien me corresponde realizarle la primera pregunta. Así es que le damos la bienvenida a José Antonio. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy bien, pues un gusto estar aquí. Buenos días para quienes están en América Latina, buenas tardes para el lado europeo, ¿no? Bueno, el punto, yo tengo el dudoso honor, ¿no? Tengo que hacerte la pregunta. Bueno, la veo en la pantalla y creo que te la están viendo todos los que... Pero haznos la pregunta, por favor. Sí. Sí, vamos a la pregunta que está dirigida a ti en este momento. Merkheimer y otros teóricos realistas plantean la posibilidad de una nueva Guerra Fría, esta vez entre Estados Unidos y China. ¿Crees que eso es posible? Desde tu punto de vista, ¿en qué fallan esos análisis? Por otra parte, ¿la familia de enfoques reflectivistas esté más unida por lo que rechaza que por lo que acepta? ¿Cómo podría generarse una mayor extensión de ese conocimiento y un mayor uso del método? Esa es tu pregunta para hoy, José Antonio. Nada menos. Bueno, muchas gracias. Decía que además tengo el dudoso honor o cometí el pecado nefando de haber iniciado el debate objetando la calificación de Merkheimer como, se decía en el artículo, uno de los 3 teóricos vivos más importantes de los estados de la actualidad, de las relaciones internacionales. Los 3 estadounidenses, los 3 hombres, ¿no? Y lo que desde luego no es un hecho ni mucho menos anecdótico, ¿no? Y luego, por otra parte, cuestionaba la tesis, ¿no? De que efectivamente nos encontremos ante una nueva Guerra Fría, ¿no? Una nueva Guerra Fría inevitable, ¿no? Que además nos va a conducir a dilemas de Tucídides, ¿no? Que no vamos a poder eludir, ¿no? Yo quisiera, más que discutir el hecho, preguntarme por los fundamentos, ¿no? de esta proposición, en tanto proposición científica, en tanto su pretensión de ser un conocimiento verdadero, ¿no? Y es esta idea de que hay una nueva Guerra Fría o se levanta ante nosotros una nueva Guerra Fría, es una descripción objetiva, científica de la realidad del sistema internacional o, con ánimo de provocación, o un discurso securitizador al servicio de propósitos de poder, ¿no? ¿Es un hecho objetivo o una narrativa con efectos performativos, ¿no? Sobre los actores y el proceso del sistema internacional? ¿Es, en otras palabras, un enmarcado, como los calificaba Lakoff, ¿no? Uno más a los que nos tienen acostumbrados desde el Partido Republicano, que tan útiles les han sido para ganar elecciones en la medida que conforman el debate público y las prácticas de los actores del sistema
internacional, nueva Guerra Fría, como en su momento Guerra Global contra el Terrorismo, o Clash of Civilizations, que también podríamos preguntarnos si es una descripción científica del sistema internacional o más bien un llamado a políticas de fuerza, ¿no? Securitizando de una manera además muy simplista a todo el mundo árabe musulmán. Porque en el fondo lo que hay en ese planteamiento es una pretensión de proporcionar un conocimiento científico, objetivo, universal, dado, inobjetable. Y aquí estas tesis, el realismo, como el realismo clásico, como el realismo estructural, lo que les caracteriza, como a otras teorías, todas las teorías relacionadas en la elección racional, es lo que hemos llamado en ciencias sociales el fundacionalismo, que no fundamentalismo, fundacionalismo epistemológico. Es decir, esta expresión alude a la pretensión de contar con un criterio o principio o postulado último de verdad, a partir del cual podemos verificar o falsar el conocimiento, ¿no? Digamos, un postulado con el cual, digamos, a partir del cual podemos tener la pretensión de un conocimiento verdadero, objetivo, universal, científico, al margen de la historia, al margen de su ubicación en un determinado momento histórico y de las relaciones sociales. Y esto además genera conceptos pretendidamente objetivos como Estado-nación, polaridad, balance de poder, ¿no? Que en modo alguno problematizamos, damos como conceptos dados, ¿no? Bueno, cuando decimos fundacionalismo epistemológico, cuando hablamos de una fundamentación última, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues aquí hay diferencias importantes en cada una de las teorías, ¿no? Aunque compartan este planteamiento. Por ejemplo, el realismo clásico se basa en esta idea, ¿no?, de que la condición humana es el determinante último de la realidad social y del sistema internacional, ¿no? Y, bueno, no es, desde luego, casual que uno de los principales y más influyentes teóricos del realismo clásico fuera un pastor protestante, fuera Niebuhr, ¿no? Y de hecho, lo que hace es fundamentar el realismo, como haría después Morgenthau, ¿no?, en la tradición judeocristiana, ¿no?, que se pretende que es universal, y en última instancia en la Biblia. Al final aquí, la condición humana, la maldad humana, es algo que usted cree o no cree, pero desde luego no puede fundamentarlo científicamente, ¿no? Y esto nos lleva a estas ideas, de este criterio último. Y me gustaría recordar que el realismo estructural, Kenneth Wolff, por ejemplo, trató de revolverse contra esto. Wolff lo llamó esta hojarasca religiosa, ¿no?, y establecer, fundamentar el realismo sobre pretensiones de racionalidad para dar al realismo un carácter científico, una fundamentación científica que no metafísica, ¿no? Y de ahí, pues, la sobredeterminación teórica, ¿no?, en el análisis también, que tiene el concepto de anarquía dentro del realismo estructural. Podríamos decir lo mismo con las teorías basadas en la elección racional. Al final, lo que hay es una premisa esencial que tenemos que dar por válida, que es la del homo economicus, es decir, que los seres humanos, los actores individuales y colectivos, son actores racionales maximizadores de interés. Y este es el criterio sobre el que fundamentar el conocimiento, ¿no? Este es el principal problema. Y quisiera decir que, en realidad, las teorías que comparten este fundacionalismo epistemológico son lo que llamamos teorías explicativas. Pretenden ofrecer una explicación de la realidad científica universal. Cada una pretende que la suya es la correcta. Y esto nos ha llevado en ocasiones a un debate teórico que yo creo que es un debate equívoco en muchos aspectos, ¿no? Yo lo llamo el síndrome del supermercado o el síndrome de la caja de herramientas, si se me permite esta expresión coloquial. La idea, ¿no?, el debate teórico es, en definitiva, un debate entre mi verdad es más verdadera que la tuya, porque mi fundamentación última, ¿no?, aquella en la que baso el conocimiento que voy a generar, pues es más adecuada que la tuya. Y bueno, la idea, lo llamo síndrome de supermercado, porque es la idea de que todas las teorías están expuestas en un anaquel y usted elige una en función de cuál es, digamos, su pretensión de verdad, en ocasiones además por criterios que son ajenos, ¿no?, a la teoría misma y a su fundamentación última. Entonces, bueno, si eres un poquito más conservador, pues tiendes hacia el realismo, si estás en el centro, pues es más liberal, y si estás un poquito más en posiciones progresistas, pues te gustará más la teoría crítica. Y yo creo que aquí, y voy a terminar esta primera intervención con este argumento, creo que hay algo que no hemos entendido, ¿no? Y es que las teorías no son intercambiables, ¿no? Y es que hay teorías de distinta naturaleza. No son como llaves inglesas ajustables a las que uno puede recurrir en función de cada situación o de caso. Creo que tenemos que entender que hay en relaciones internacionales dos tipos de teorías distintas. Las teorías que se basan en un pretendido postulado de verdad, que
comparten ese fundacionalismo epistemológico, las que llamamos teorías explicativas, y otro tipo de teorías que son constitutivas y que asumen, me extenderé después si hay tiempo sobre ello, que en realidad las teorías son hechos sociales que tienen que ser explicados, arraigados en su momento histórico y que no podemos entender al margen del papel social, del papel histórico que cumplen en cada momento. El realismo, por lo tanto, no es tanto una teoría explicativa, una teoría que explique la realidad mejor que otras, ¿no? Sino en realidad es un hecho social que tiene que ser explicado en un determinado contexto histórico y que cumple unas funciones, ¿no?, en términos de poder. En términos epistemológicos, la pregunta, por lo tanto, no es tanto si es verdadero o falso, si es cierto o no, sino quién dice qué, con qué propósitos. La teoría para qué y para quién. Y necesitamos una teoría de las teorías, una teoría constitutiva que nos ayuda a entender, ¿no?, que esas teorías, esas que se exponen en aquel del supermercado, no tienen ni mucho menos el papel que pretenden tener, proporcionar un conocimiento supuestamente científico, objetivo y universal. Lo dejaría aquí de momento porque esto da para mucha más discusión, que seguro que la tendremos. Gracias. Gracias, José Antonio, gracias por cenirte al tiempo, dejaste ahí varios disparadores, nos quedamos con esto del supermercado, después lo retomamos. Vamos con Mónica, ya con Mónica Salomón desde Santa Catarina, con una pregunta, Mónica. ¿Es posible una guerra entre Estados Unidos y China el año que viene? Decía Mearsheimer. Bueno, de acá surge una cuestión. ¿Cuáles son las posibilidades de predecir en las relaciones internacionales? ¿Podemos dar pistas del orden internacional que se viene, de los nuevos actores, temas y agendas? ¿Se analiza diferente desde las humanidades que desde las ciencias sociales? ¿Qué opinas, Mónica? Hola, buenos días y buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Bueno, primero, yo no participé en ese intercambio de twitters, ¿no? Lo que sé, lo sé un poco de oídas. Entonces, en función de eso y de la pregunta, claro, leí el artículo de Mearsheimer y sé que se originó en una predicción, ¿no? Una predicción de un conflicto a corto plazo entre Estados Unidos y China. Y esa predicción dio lugar a muchas críticas, por un lado específicas a la teoría de Mearsheimer del realismo ofensivo, pero por otro lado esa crítica entiendo que estaba encuadrada en un escepticismo en relación a las relaciones internacionales como ciencia social. Entonces quiero ir un poco por ahí. Bueno, para empezar, la predicción no es el punto fuerte de las ciencias sociales y tampoco es el punto fuerte de algunas ciencias naturales, como la biología evolutiva, por ejemplo, ¿no? Bueno, no tenemos cómo hacer experimentos controlados, trabajamos con muchas variables, los fenómenos que estudiamos no se repiten exactamente, siempre cambian. Y encima, cuando estamos hablando de ciencias sociales y de relaciones internacionales, tenemos la posibilidad de interferencia de los propios agentes, ¿no?, que pueden responder de alguna manera a la teoría. Entonces es complicado hacer predicciones y, sin embargo, hay una fuertísima presión para el investigador, para el académico, para que haga predicciones, es decir, para que haga, como dijo un economista famoso hablando sobre esto, Fritz Machlup, hay una presión para que haga lo que sabe que no puede hacer. Entonces yo diría que, bueno, que hay que tener claro que es un ejercicio diferente el de tratar de predecir el futuro que el de analizar lo que está pasando, lo que ya pasó a partir de una teoría. No es lo mismo, claro que está muy bien hacer policy papers, escenarios, todo eso, pero no podemos juzgar una teoría en función principalmente de eso. Aparte de que una teoría puede equivocarse y no por eso queda invalidada, o puede, y que lo que predice resulta, se acaba pasando, tampoco la invalida porque está todo ese fenómeno de profecía autocumplida, en fin, y también, y al contrario, ¿no? A lo mejor Estados Unidos y China a partir de lo que dijo Mearsheimer, o que dice, no, entonces hay un conflicto inminente,
intentan de que no lo haya. Entonces es muy complicado eso de predecir en ciencias sociales y de evaluar las teorías a partir de las predicciones. Ahora, dicho esto, yo no estoy tampoco haciendo defensa del realismo ofensivo, que tiene unas inconsistencias internas que muchos han señalado y que, igual que José Antonio, considero bastante tendenciosa. En general, todos esos grandes conglomerados, ¿no? El realismo, el liberalismo, sobre todo, que estructuraron inicialmente las relaciones internacionales, tienen una carga política y carga política no reconocida, que eso todavía es peor, que, en fin, que complica mucho usarlas para la investigación, que son ideológicas en el sentido de Marx. Ahora, lo que sí quiero hacer es una defensa de la ciencia social y de la actividad científica en general, ¿no? Que es más necesaria que nunca en estos tiempos de cloroquina. Las relaciones internacionales se desarrollaron sobre todo como una ciencia social americana, como dijo Stanley Hoffman en los Estados Unidos, y como parte de la gran área de la ciencia política. Pero en diferentes momentos ese núcleo tuvo choques con la academia más humanista, que venía más de la filosofía, del derecho, de la historia. Pasó con los británicos, con la escuela inglesa en los años 60, y a fines de los 80 vino toda una oleada de importaciones a las relaciones internacionales desde la filosofía continental, los estudios feministas y otras corrientes, y muchos de ellos eran ferozmente anticientificistas. En parte todo este choque se remite a lo que el físico y novelista Charles Percy Snow llamó en el año 59 las dos culturas, que es una fundamental incomprensión que él lamentaba entre las humanidades y las ciencias, y sobre todo una incomprensión de las humanidades en relación a las ciencias sobre cuáles son los fundamentos de la actividad científica. Entonces, yo creo que las ciencias sociales y las humanidades no deberían estar en conflicto, deberían complementar nuestro análisis sobre las ciencias, sobre los fenómenos sociales, incluidos los fenómenos de las relaciones internacionales. Es un choque que viene, por un lado, creo yo, de la ignorancia y por otro lado, de la política académica, de la lucha por las cátedras, lucha por el dinero, lucha por el poder. Porque, ¿qué es la ciencia, al fin y al cabo? La ciencia es, en los términos más simplorios, la ciencia es control de calidad. Pronto, la ciencia no es un contenido, la ciencia no son unos procedimientos, porque eso va cambiando. La ciencia, el conocimiento científico, como decía Popper, no se diferencia del conocimiento que tenemos en la vida cotidiana, ¿sí? Se diferencia por ese control de calidad. ¿Y quién hace ese control de calidad? Bueno, los demás científicos, la crítica, ¿no? Idealmente la crítica feroz, ¿no? Que acaba con las teorías y acaba invalidando las teorías, entonces tienen que ser sustituidas. Claro que esto es ideal, en la vida real esto no siempre pasa así, pero deberíamos tenerlo en cuenta, porque hay un espacio importante para denunciar las ideologías, para denunciar las inconsistencias, que no pasa por acabar con la ciencia social. Y la explicación es parte de la ciencia social, entiendo yo, no tiene por qué ser la explicación del mundo, que es medio complicado, pero la explicación es una parte importante de los fenómenos sociales. Entonces hay todo, yo creo yo que hay toda una serie hasta de prejuicios contra el diseño de investigación, las variables, hablar de variables independientes, dependientes, algunos lo consideran un poco pecaminoso, y no entiendo por qué debería ser así. Yo no encuentro que haya una diferencia fundamental entre teoría explicativa y constitutiva. Eso lo dijo Wendt, lo escribió Alexander Wendt, que es un autor importante de las relaciones internacionales, que escribió un artículo precisamente sobre eso, ¿no? Entonces, más importante creo yo que polemizar, yo creo que es perfectamente posible
que la explicación y la interpretación y la teoría normativa, la teoría empírica, convivan porque son ejercicios diferentes, pero tenemos que entender que son ejercicios diferentes. Y lo importante es cómo nos posicionamos nosotros como investigadores para usar las teorías. Teoría no es religión, teoría no es partido político, no es equipo de fútbol. Entonces, ¿cómo escogemos las teorías? Bueno, idealmente en función del problema. Deberíamos partir del problema, no primero afiliarnos a una teoría y después buscar lo que estudiar, ¿no? Y bueno, y entendiendo muy bien, ¿no? ¿Queremos explicar o estamos tratando de dirimirse qué es lo bueno éticamente o qué es lo malo para dar una base a los políticos que después van a legislar sobre eso, o qué es lo que queremos hacer exactamente? Bueno, yo creo que eso básicamente es lo que yo quería decir. A ver si tengo alguna otra cosita. Sí, es eso. Repito, no precisamos tirar al bebé con el agua del baño. Podemos convivir y eso no quiere decir que tengamos que aceptar ni a los realistas ofensivos, que seguramente sí tienen, lo que hacen es más que nada justificar políticas exteriores específicas y que son dañinas para gran parte del mundo. Y otra cosa que me había olvidado decir, las teorías medias, ¿no? A lo mejor tendríamos que salir, como muchos están saliendo, de esos conglomerados tan amplios que pretenden explicar todo, y ser más modestos y explicar fenómenos específicos. Esto se hace mucho en algunas áreas, en el área que yo más trabajo, que es el análisis de política exterior, tratamos de hacer eso. Y creo que es un buen camino. Bueno, por ahora lo dejo aquí, después podemos seguir. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Y ahora invitamos y ya también le damos la bienvenida a Andrés Malamud, para el cual también tenemos una pregunta preparada para iniciar esta conversación. Buenas tardes por allá, Andrés. Hola, Paulina. Bien, nuestra pregunta es, ¿crees que la grieta o fractura epistemológica entre los dos bandos, racionalistas y reflectivistas, tapa o desvía el debate necesario en lo metodológico? ¿De qué manera crees que podrían aportar las relaciones internacionales a la política latinoamericana en tiempos de pandemia? En temas como, por ejemplo, lidiar con la creciente rivalidad y hostilidad entre China y Estados Unidos, o entender las dinámicas de los regionalismos. Esa es nuestra pregunta para ti, Andrés. Genial. Les agradezco mucho a Bernabé, a Paulina y a Leandro, que fue el causante de todo esto, y lamento que hayamos invitado a Mónica, porque dijo la mitad de lo que yo quería decir. Así que, en realidad, me alegra muchísimo, Mónica, que hayas empezado. Me vas a permitir ser más sintético. Hay tres maneras de encarar la investigación académica. Hay tres motores. Uno es theory driven. Estamos conducidos por la teoría. El otro es case driven. Estamos conducidos por el caso que queremos entender o explicar. Y finalmente el problem driven. Hay un problema, un puzzle, un rompecabezas, y es eso lo que nos motoriza. Y acá lo que estamos discutiendo es sobre todo la primera parte, es decir, la primera opción. Yo voy a sugerir que las otras son también importantes, si no más. La primera opción es, yo tengo una teoría y la aplico a todo lo que se mueve. Es el famoso caso de tener un martillo. Y si solo tenés un martillo en tu caja de herramientas, todos los problemas te van a parecer un clavo. La verdad es que cuando la mayor parte de los problemas son clavos, es muy útil tener un martillo. Y Mearsheimer es alguien que nos enseña mucho de eso, porque hay mucho realismo en la realidad. Entonces, escuchar a estos tipos que tienen un martillo así de grande nos sirve para entender un mundo lleno de clavos. El problema es que no solo hay clavos en el mundo. La segunda cuestión, quizás estemos menos habituados a esto. En la primera, en la que acabo de describir, está el debate entre racionalistas y reflectivistas. En la segunda está la cuestión de los que tienen un caso del cual se enamoran, o al cual pertenecen, o del cual no consiguen salir. Y esto Mónica lo conocerá mejor. Hay una disciplina, un área disciplinaria en las relaciones internacionales de Brasil que es política externa brasileña. Y son personas que son especialistas en política externa brasileña. ¿Dónde encontramos algo parecido en las ciencias sociales? En Estados Unidos, en American Politics. Ellos tienen política comparada, relaciones internacionales, teoría política y política de Estados Unidos. Bueno, eso es cuando te parece que vos tenés un clavo tan grande
que se justifica que todas las herramientas estén diseñadas para tratar con él. Puede ser. En el caso de la política de los Estados Unidos, no caben dudas, es una cosa muy importante y lo que pasa ahí define el destino de los pueblos. En el caso de la política externa brasileña, tiendo a pensar que es un poquito menos relevante. Y finalmente, la tercera manera de encarar la investigación científica es enfocándose en los problemas. ¿Qué evita las guerras? ¿Por qué fracasa la integración? Y en esta última posibilidad, que es la que a mí más me gusta, pero de nuevo, cada uno elige la que le gusta, porque, y ahora vamos a ese tema, la ciencia también es cuestión de gustos. En esta última área tenemos pluralismo metodológico. Lo que funcione lo utilizamos, lo que no funciona lo descartamos. Y entonces hay problemas como la cooperación que están mejor explicados por las teorías liberales, institucionalistas. Y hay problemas como el conflicto que están mejor explicados por las teorías realistas. Y acá algo que decía José Antonio al principio que es muy importante. Hay realistas que se pretenden cientificistas, pero otros no. Los realistas clásicos no eran cientificistas. Estaban muy inspirados por valores, sobre todo religiosos, pero no solamente religiosos, algún tipo de humanismo occidental. Waltz, sí. Los realistas neoclásicos, perdón, neoclásicos no, los neorealistas, los realistas estructurales, pretendieron ser científicos. Pretendieron, diría, modelizar. Huntington vuelve para atrás. Huntington no se definía como científico, se resistía a definirse como científico. Se definía como académico. Y en la mayor parte de sus últimos libros, porque tiene muchos, y los primeros son bastante científicos, los últimos menos, él decía que lo que él escribía estaba condicionado por el tiempo y por el espacio, y se aplicaba a los casos que él estudiaba, no eran verdades universales. Eso en su homenaje, porque más allá de que algunas de las cosas que haya dicho sean polémicas o no nos gusten, no se pretendía, similar a Waltz, que sí quería ser universal. Algo sobre la ciencia, y después paso a un detalle específico en función de esto que me preguntan sobre América Latina. Está muy de moda decir, más ciencia es más libertad. Y somos todos cultores de la respuesta científica a la pandemia. Pero esta frase es falsa. Porque la relación entre ambas variables, ciencia y libertad, es ambigua. Puede ir en cualquier dirección. Hitler y Stalin utilizaron mucha ciencia. Y la Unión Soviética pone un hombre en órbita antes que los Estados Unidos. Ni hablar de la ciencia que utilizó Hitler para la máquina de producción y de destrucción de la Alemania nazi. Así que la ciencia es ambivalente, se puede usar para el bien y para el mal. Es un instrumento, como decía Mónica, es control de calidad. Pero la calidad se puede utilizar para el bien y para el mal como la dinamita, para abrir caminos o para destruir personas, puertos. Y el control de calidad se realiza de dos maneras. Una es la crítica, al argumento, sobre todo a la inferencia lógica. La otra es la replicabilidad y la búsqueda de evidencia. Yo no te critico porque hay una desconexión lógica, te critico porque lo que decís no se adecua a los hechos. Y acá me importa mucho volver a lo que decía José Antonio antes, que las teorías son constitutivas y es importante quién la dice y para qué la usa. De acuerdo, pero con limitaciones. Porque Boaventura de Sousa Santos, por ejemplo, famoso, no sé si llamarlo científico social, humanista o algo, gurú portugués, cuando se refería a la teoría de la evolución de Darwin, decía que se ajustaba al contexto capitalista y le servía al capitalismo, le era funcional. Y mi pregunta cuando lo leí la primera vez fue, sí, ¿y qué? ¿Explica o no explica la teoría de la evolución lo que pasa en la realidad? ¿Cómo evolucionaron los organismos vivos? Si explica, está todo muy bien que le sirva o que no le sirva al capitalismo, pero esto es menos relevante. Que aparezca Bernabé significa que ya estoy en los 5 minutos. ¿O todavía no? Bueno, sigo un poco más. Termino con esto, porque eran 3 puntos lo que quería decir. Primero, cuáles son los motores de la investigación. Segundo, la ambivalencia de la ciencia. Y tercero, un caso específico de un proyecto de investigación que tengo con Octavio Morim Neto, un politólogo brasileño, que es sobre la política exterior de 3 países latinoamericanos, Argentina, Brasil y México. Supuestamente las 3 grandes potencias, aunque 2 sean potencias y la otra se la crea. Y lo que hicimos fue analizar desde 1945 hasta prácticamente la actualidad, en 3 artículos, 2 que se publicaron y otro que sale este año, que es en cualquier momento. En el primer artículo nos preguntamos qué determina la política exterior, factores sistémicos o factores domésticos. Y lo que descubrimos es que a Brasil y a México los explican muy bien los factores sistémicos. Brasil y México son potencias woltzianas. A Argentina no le explica el sistema internacional, la distribución del poder, la brecha con Estados Unidos. Son puras causas domésticas. Argentina no funciona externamente como una potencia woltziana, no se ajusta
a lo que dirían los realistas. A los realistas no les preocuparía demasiado porque es una potencia menor y ellos se preocupan por la política de grandes potencias. Pero en todo caso es interesante ver el contraste. Las teorías explican bien estos casos, no explican bien estos otros casos. Hace falta otra teoría para explicar esto. Por ejemplo, el realismo neoclásico. El segundo paper fue ¿qué es y cómo se mide el poder de una cancillería? Todos tenemos a Itamaraty en la cabeza, idealizado, lo teníamos, hasta que vino Dilma y lo despreció, y vino Bolsonaro y lo rompió. Pero la pregunta es, ¿se diferencia mucho de México y de Argentina? ¿Se diferencia del resto de los países de América del Sur? Y nosotros lo que hacemos es una definición, una medición conceptual. En el primer paper usamos estadística, regresiones. En el segundo utilizamos definiciones conceptuales, diagrama de Venn, para construir un concepto a partir del parecido de familia. Y lo que mostramos es que hay etapas de diplomacia profesional y de diplomacia presidencial. Así que los tiempos van variando en todos los países y los va haciendo converger. Y el tercer paper es una pregunta clave. ¿Cuándo los presidentes delegan en las cancillerías? Depende de la personalidad, depende de la expertise de cada presidente, depende de la expertise de cada cancillería, depende de las condiciones internacionales. Y ahí utilizamos QCA, método Qualitative Comparative Analysis, un método cualitativo pero sofisticado. Todas las cosas sofisticadas se encargaba Octavio, que es el inteligente del dúo. Pero lo que hicimos fue estudiar política externa comparada de 3 grandes potencias latinoamericanas a lo largo de 70 años con diferentes metodologías, eligiendo la metodología, eligiendo la teoría en función del problema, de qué es lo que queríamos explicar. Y me parece que esto es lo que la disciplina le puede ofrecer a los que quieran entender y a los que quieran aplicar. Pluralismo para la comprensión. Lo dejo por acá porque la quiero escuchar a Julieta. A ver. Gracias, Andrés. Ya volveremos con esos temas que dejaste ahí picando. Julieta, una pregunta para vos es, según TRIP, un estudio de TRIP, el 60% de los artículos sobre relaciones internacionales publicados entre 2000 y 2018 en las 12 revistas top de la disciplina son no paradigmáticos y solo el 50% usan métodos cuantitativos. O sea, estamos en las puertas de una disciplina que se expande con casos que no teoriza. Las preguntas son, ¿siguen siendo útiles los ismos o vamos hacia unas relaciones internacionales basadas en teorías de alcance medio? ¿Qué posibilidades abre esto y qué otras cierra? ¿Qué aportes crees que la disciplina puede hacer hoy al estudio de un multilateralismo en crisis? Es complejo, ¿no? Para 5 minutos, Julieta, pero confiamos en vos, creemos en vos. Y 5 minutos después de 3 grandes colegas. Bueno, gracias primero por organizar esta reunión y poner el debate de Twitter en otro ámbito y con otras posibilidades de discusión. Y bueno, buenos días y buenas tardes según corresponda a todos. Bueno, son 3 preguntas muy amplias, pero que nos llevan a pensarnos en qué, cómo y para qué hacemos investigación en relaciones internacionales. ¿Qué es lo que queremos explicar o comprender y para qué sirve eso? Y ahí vos marcás, primer punto, que tiene que ver con la metodología. Y que lo voy a conectar con lo que planteaba Mónica. La metodología es un puente para avanzar en, como decía Andrés, la resolución de problemas. Pero la metodología es fundamentalmente aquello que hace a la disciplina científica. ¿Qué es lo que dice que un discurso, una narrativa determinada es ciencia o no es ciencia? Y ese criterio de demarcación viene dado por el método. Decía Mónica, la ciencia es control de calidad. ¿Y ese control de calidad de dónde viene? Viene de la manera en la que producimos. Y esto es una disputa de poder, como reconocía José Antonio. Digo, detrás de este criterio de demarcación hay una cuestión de poder. Y entonces, que comencemos discutiendo sobre cuál es la proporción de las investigaciones de TRIPS, también habla de eso. ¿Qué es y qué no es ciencia y de dónde viene y para qué lo construimos? Coincido con Andrés en que las relaciones internacionales tienen una naturaleza que es de pluralismo metodológico por su trayectoria, por su constitución, por su diversidad. Pero creo que estamos haciendo un uso un tanto descuidado del método. Y no me voy a quedar con la encuesta de TRIPS, sino que voy a mirar a América Latina. En un relevamiento muy casero sobre las publicaciones en los journals de Argentina de relaciones internacionales, y el dato que quiero resaltar es que
no es que hay 50% quanti o 50% quali en las investigaciones, porque el método no te habla de una calidad o de un tipo de pregunta necesariamente, sino que quiero señalar es que el 50% de los papers que se publican no explicitan sus decisiones metodológicas. Y aquí sí tenemos un problema, porque estamos hablando de que estamos descuidando una parte de la discusión. Y esto va al segundo punto, es decir, no hacemos teoría, hay mucha preocupación por los casos, y quizás tiene que ver con qué sofisticación avanzamos en los casos. El método de estudio de caso nos debería servir también para hacer teoría, y en todo caso falta un esfuerzo, es decir, este caso o este problema, un caso o un problema de qué es, de qué naturaleza es, y cómo dialogo con el resto. Y aquí aparecen entonces las teorías de alcance medio, que también me preguntaba, si aquí voy a tomar también lo que han señalado los colegas que me antecedieron, digo, la tensión entre grandes teorías y teorías de alcance medio, las narrativas del realismo clásico, o el neorrealismo y neoinstitucionalismo. Creo que las grandes teorías tienen o se basan en una construcción de una serie de supuestos sobre cómo funciona el mundo, pero tienen un trade-off muy alto. Hay cosas que no explican. Decía Andrés, la política exterior argentina o la política exterior de Brasil difícilmente se explican por estas grandes teorías. Lo importante es reconocer esos trade-offs. Yo sí creo que uno va a una suerte de supermercado y elige qué teoría quiere usar, porque tiene que elegir la teoría en función de qué instrumento le brinda. El problema es mantener la consistencia con la epistemología y la ontología que acompaña la elección de esa teoría, y sobre todo la fundamentación y la transparencia en por qué elijo esa teoría y no elijo otra, porque eso es lo que me va a dar el control de calidad. Siempre hay un trade-off, y es ser muy explícito en qué implica ese trade-off, qué es lo que no explican y qué es lo que sí explican. Y es cierto que las teorías de alcance medio están en el grueso de la producción académica hoy. Podemos tomar cualquier journal, ya sea del mainstream o de los journals regionales y las revistas mismas del Cono Sur. La mayor parte de los papers están discutiendo con teorías de alcance medio, y esto es porque necesitamos un instrumental mucho más preciso en el contexto de grandes transformaciones que estamos atravesando y en el contexto de ese para qué de las relaciones internacionales. El problema es, bueno, de nuevo, cómo elegimos esas teorías. Y el último punto, multilateralismo. Creo que las teorías de alcance medio aquí pueden hacer una contribución importante, o entender cuáles son los condicionantes para una cooperación multilateral hoy, Carlos, con esas grandes teorías, pero sí hay muchos pequeños estudios que nos dan algunas pautas de hipótesis de resolución de problemas que podemos tomar. Creo que, sobre todo en este contexto de transformaciones, y que vaya uno cómo las conceptualiza y cómo esas teorías pueden darle forma, como planteaba Mónica, a los procesos que están funcionando, pero sí que hay una serie de supuestos que compartían esas grandes narrativas que surgen a mediados del siglo XX, que hoy esos supuestos están resquebrajándose. Y esto da lugar a una nueva posibilidad de teorización, y lo que quiero cerrar es con la idea de avanzar en ello, pero con una forma consciente de la construcción, explicitando cómo y por qué se toman las decisiones. Y creo que los trabajos que mencionaba Andrés, esos 3 trabajos que tuve la oportunidad de leer y citar por lo menos a los 2 primeros, son buenos ejemplos de cómo y por qué pueden ser muy útiles estas teorías de alcance medio, y cómo transparentar los procesos decisorios en la investigación. Y aparece Paulina, así que cierro aquí. Gracias, Julieta. Y ahora invito a todos los integrantes de este panel a que aparezcan ya en pantalla para poder abrir ya un poco más la conversación. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales. Nos han llegado saludos desde Brasil, Argentina, desde Paraguay, desde Chile, desde, si no me equivoco también por acá, otros países también que nos están
que nos están viendo, hay muchas preguntas también, y hago la invitación a que sigan haciendo preguntas, que por favor las dirijan a alguno de nuestros panelistas para que nos ayuden un poco a Bernabé y a mí a dirigir un poco el debate final con lo que ustedes quieren saber y conocer respecto a la opinión de nuestros panelistas. Y yo le doy el pase ahora a Bernabé para que hagamos esta última ronda de opiniones de nuestros expositores para que ya entremos luego derechamente a las preguntas del público. Gracias, Paulina. Bueno, estoy seguro que están con mucho ánimo de participar, han dejado disparadores, las teorías como dentro de un supermercado, la investigación orientada por la teoría, por el caso, por el problema. Bueno, hay disparadores para debatir y también para dialogar, puentes, puntos de encuentro. Si les parece, seguimos el orden en que empezamos. José Antonio, ¿tienes algo para intervenir? Claro, muchas cosas, porque todo lo que se ha dicho pues, es extraordinariamente interesante, útil. Estoy de acuerdo con muchas cosas, creo que nos complementamos en muchas de ellas. Sobre algunas quisiera hacer alguna matización y alguna objeción. Partiendo, ¿no?, del hecho de que, claro, con estos minutos tan escasos que tenemos, pues al final uno se siente muy agobiado y dice, bueno, no es tan distinto a Twitter, ¿no?, que tiene que condensar al máximo, en muy pocas palabras, ¿no?, cosas que requerirían una discusión más profunda, ¿no? Bueno, la primera de ellas, no, yo creo que, digamos, parte de esta discusión tiene que ver con el momento histórico que estamos viviendo. Es decir, probablemente en un tiempo de estabilidad, ¿no?, nuestras disputas serían sobre aspectos más, digamos, menos relevantes, menos de fondo, ¿no? Pero yo sí le añadiría una cierta gravitas, ¿no?, en latín, a la discusión que estamos teniendo. Porque en un momento de cambio del sistema internacional, de cambio estructural, donde además hay mucha agencia, ¿no?, en términos de proyectos políticos para reconfigurar ese orden internacional, lógicamente la relevancia de la gran teoría es, digamos, es mayor, ¿no? Porque requerimos, digamos, no solamente en términos de explicación, sino también para entender con qué mapas mentales están actuando quienes están desplegando esos proyectos políticos de reconfiguración del orden internacional. Este no es un momento de estabilidad, es un momento en el que se juega la geopolítica desde los actores más poderosos a otros de alcance intermedio, ¿no? Y de nuevo ahí yo hago un llamado a la reflexividad, es decir, a que entendamos que lo que dicen los actores no puede separarse de las relaciones sociales y del contexto en el que están. Es decir, estamos hablando de teorías que nos pueden, como ocurrió en el origen de la disciplina, de teorías que legitiman, construyen los discursos con los que se va a la guerra o no se va a la guerra, ¿no?, con los que se pretende, digamos, promover la confrontación o no. No es un tema menor o que podamos tomarnos con cierta ligereza. Bueno, viva el pluralismo, que haya 100 flores. Todo eso está muy bien, ¿no? Pero creo que es un debate de fondo porque puede implicar costes muy grandes. Yo recuerdo en mi propio país, ¿no?, think tanks muy prestigiosos, ¿no?, entre cuyos financiadores se encuentran empresas de defensa como Indra, Airbus o General Dynamics, que proporcionaron desde postulados teóricos como los que estamos discutiendo, proporcionaron todo el argumentario para que mi país fuera a una guerra injusta, ilegítima, ilegal, ¿no?, y que además causó muchísimas víctimas y cuyas consecuencias todavía vemos hoy. O sea, que en ese sentido sí quiero añadirle una cierta gravitas a este debate porque estamos en un momento de cambio histórico donde esos riesgos vuelven a emerger. Segundo apunte. Me ha gustado mucho lo que ha señalado Andrés respecto a las diferencias entre los distintos realismos, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay un realismo muy rescatable, ¿no? El realismo justamente que reconoce la historicidad, ¿no?, de su propio pensamiento. Uno de los realistas, yo creo que más ha aportado es Raymond Aron, ¿no? Y Raymond Aron, digamos, rechazaba explícitamente la vinculación, por supuesto, con cualquier pretensión de cientifismo y, desde luego, con las bases metafísicas, ¿no?, del realismo clásico estadounidense. Y tenemos el realismo neoclásico, en lo que es útil justamente es porque rompe también con muchas de esas determinaciones y reconoce el papel de la historia y reconoce factores de agencia y no la sobredeterminación estructural de otros realismos. Y lo mismo nos ocurre en el constructivismo con el de Katzenstein, ¿no?, que es mucho más capaz de incorporar los elementos históricos, ¿no? Ahora bien, el papel explicativo de las teorías, desde luego, no hay que rechazarlo para ciertos problemas, pero cuidado, tenemos que hacer una distinción clara entre
que es importante aquí, entre las ciencias físico-naturales y las ciencias sociales. Sé que esto es muy elemental, pero parte de nuestra discusión es que se han intentado trasladar premisas, supuestos y expectativas de las ciencias físico-naturales a las ciencias sociales, que son de naturaleza distinta, ¿no? Y que tienen que ser evaluadas conforme a esa naturaleza diferenciada que tienen. Entonces, la teoría de la evolución que mencionabas, la teoría de la evolución es potentísima en términos explicativos, ¿no? Ahora, otra cosa distinta es cuando se convierte en una ideología para justificar un paradigma neoliberal, que es una cosa bien distinta y que requiere una aproximación distinta. No la podemos evaluar de la misma manera que la evaluamos para analizar, ¿no?, la aparición de nuevas o desaparición de nuevas especies. Es a eso a lo que yo me refería con esas pretensiones de cientifismo. Lo mismo en términos, esta distinción entre teoría constitutiva y teoría explicativa, yo creo que sigue siendo útil, Mónica, para la discusión que estamos teniendo. Y esto no niega la capacidad explicativa. Hablabas, y yo creo que muy oportunamente, de martillos y clavos. Pero claro, el problema es que quienes fabrican los martillos y los clavos a veces son los mismos actores, ¿no? Es decir, me viene a la mente, no sé por qué, un ejemplo de una fábrica alemana, Rheinmetall e IDB, que fabrica los sistemas de defensa, los sistemas de blindaje, de defensa activa blindada frente a misiles, y a su vez produce los misiles de avanzada que son capaces de perforar ese blindaje. Y te ofrece ambas mercancías, ¿no? Entonces, ya sé que es un ejemplo un poco simple, pero quienes están elaborando estas teorías y cuentan con los martillos, construyen los martillos y también construyen los clavos y nos hacen orientar los problemas del sistema internacional, nuestra mirada, ¿no? Definen unos mapas mentales y unas prácticas a partir de esas miradas de martillos y clavos. Lo que yo abogo es por una teorización, por un método que sea capaz de ver cómo se construyen los martillos y los clavos y el papel que la teoría juega, ¿no?, en ese proceso, ¿no? Esto es un elemento importante. Y ya para terminar, brevísimo, yo quisiera volver a reivindicar el planteamiento inicial. O sea, tenemos no solamente que buscar explanans, es decir, buenas explicaciones a los hechos de la realidad social y de las relaciones internacionales, sin asumir que algunas de las explicaciones que tenemos en el anaquel de las relaciones internacionales, del supermercado, son explanandum, son hechos sociales que tienen que ser explicados. Y necesitamos una teoría para las teorías. Una teoría crítica que sea capaz de teorizar, ¿no?, el papel que las teorías juegan en las relaciones sociales, en las relaciones de poder, ¿no?, que las entiendan como explanandum y no como explanan. Y en ese sentido, reconocer el arraigo que tienen en la historia y en las relaciones sociales. Yo siempre señalo en muchas ocasiones a quienes trabajamos en ciencias sociales y en relaciones internacionales, mire, desengáñense, no busquen una explicación última, no busquen premisas científicas universales válidas del tipo homo economicus, del tipo la maldad intrínseca del ser humano, del tipo la determinación estructural de la anarquía. Vayan a lo que tenemos, que no es poco, las relaciones sociales en un momento histórico, nada menos que eso. Y ahí hay suficiente material explicativo. Lo que tenemos que tener es buena teoría y buen método para, digamos, entender el papel que las teorías tienen en esos contextos históricos. Y esto trae un par de codas, ¿no? La primera de ellas tiene que ver también con lo que hacemos en materia formativa, ¿no? Tenemos grados, ¿no?, los tenemos en mi país y los he visto en otros sitios, donde no hay ni siquiera asignaturas de teoría de las relaciones internacionales. Y lo que se da de teoría son varias semanas en una asignatura de primero o de segundo, ¿no?, en introducción a las relaciones internacionales o en la, digamos, en la asignatura más abarcativa con la que se inicia, ¿no? Y luego hay mucho derecho, economía, política, en fin, otras cosas. Pero ni siquiera tenemos esto. Y además se da cuando los estudiantes son, permitirme que lo diga así, tiernos adolescentes que no han desarrollado las herramientas de análisis como para entender de qué estamos hablando. Y otra cuestión importante, me parece que tanto en ciencias sociales como en relaciones internacionales deberíamos tomarnos en serio estos debates e introducir, por ejemplo, con carácter introductorio, una asignatura de carácter epistemológico, de introducción a la epistemología para ciencias sociales, ¿no? Porque de lo contrario se va a seguir pensando que las teorías son como el anaquel de un supermercado o como un especiero con todos los botecitos de especias que uno puede elegirlos sin entender que no son intercambiables, que no son iguales, que sus fundamentos epistemológicos son distintos. Termino, más reflexividad, que significa entender estas diferencias epistemológicas, más autorreflexividad para el propio analista, entender, como decía Maquiavelo, ¿no?, que uno puede estar en la piazza o en el palazzo, pero no en los dos sitios a la vez, es muy complicado. Y al final, sus ideas, aunque él no quiera, van a estar en el palazzo o en la piazza. Y tercero, más reflexividad para la propia condición en la que la disciplina se hace. Y esto lo ha señalado antes muy bien Mónica, también lo ha señalado
Julieta, qué papel tienen los journals, qué papel tienen las estructuras institucionales que validan lo que es ciencia y lo que no lo es, ¿no? Porque son estructuras de poder, porque nos permiten promocionarnos y tener la tenure o no tenerla, ¿no? En función de lo que hagamos, cómo lo hagamos y de qué escribamos. Y también nuestra disciplina, desde sus orígenes, tiene que hacer ese ejercicio de autorreflexividad sobre sus confines, sus contenidos, por qué determinadas cosas son relaciones internacionales y otras no, ¿no? Por qué determinados enfoques lo son y otros no, que es también lo que ha sido excluido, silenciado, marginado, dejado fuera, porque eso también nos puede aclarar bastantes cosas respecto a las estructuras de poder que rigen en el seno del conocimiento que generamos o no dentro de la disciplina de relaciones internacionales. Gracias. Gracias, José Antonio. Seguimos con Mónica. Mónica, ¿querés intervenir o esperar ¿Sí? Preguntas del público? No, quiero intervenir, Vamos. incluso la Vamos. intervención de José Antonio también fue muy estimulante. Entonces empiezo por, bueno, felizmente aquí en Brasil, yo soy profesora de la Universidad Federal de Santa Catarina, creo que no, en el momento de la presentación eso no surgió, una universidad pública brasileña. Tenemos un grado y tenemos un posgrado, ¿no? Tenemos maestría y ahora también tenemos doctorado. Y felizmente en el sistema brasileño y gracias al impulso que el gobierno le dio el gobierno del Partido de los Trabajadores a partir de 2003, le dio a la expansión universitaria, se crearon nuevos campus, hubo una descentralización, se crearon muchísimos cursos y en esa ola crecieron las relaciones internacionales enormemente, entonces tenemos más de 100 cursos en el país o de 150, una cantidad bárbara, ¿no? Pero tenemos muy buenos cursos en universidades federales y unos 15 o más programas de posgraduación en relaciones internacionales que incluyen varias disciplinas de teoría. En mi universidad en concreto, en el grado, tenemos 2 disciplinas, una disciplina de introducción a la investigación en ciencias sociales y relaciones internacionales. En el posgrado tenemos epistemología y metodología, otro de teoría bastante intensa. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer, ¿no? Yo que soy responsable de las clases de teoría, trato de hacer justamente eso que estaba diciendo José Antonio, explicar, bajo el nombre teoría hay mucha cosa, por eso es que algunas pueden combinarse y otras no, ¿no? Entonces, en primer lugar, son ejercicios diferentes. Una cosa es querer explicar causas y efectos de un fenómeno, otra cosa es querer explicar lo que está bien y lo que está mal. La frontera tiene que ser una frontera moral del Estado, no debemos tratar a los extranjeros igual que a los nacionales, la intervención humanitaria está justificada, etcétera, etcétera. Entonces, es teoría normativa. Es otra cosa que la teoría empírica, pero claro que podemos hacer las dos, nadie lo impide, ¿no? No está prohibido. Y como decía Andrés, aquí en ciencia cada uno elige lo que hace, no tenemos por qué hacer todos lo mismo. Entonces, algunos vamos a estar más cercanos vamos a ser asesores, otros no, unos vamos a estudiar problemas inmediatos, otros vamos a estudiar problemas más a largo plazo que a lo mejor no tienen una aplicación inmediata, unos nos vamos a dedicar a la crítica y al desmontaje de las ideologías que se presentan como teorías, otros vamos a dedicarnos a explicar fenómenos específicos, o a lo mejor, como digo, uno mismo puede hacer esas cosas ¿no? Puede alternar esos ejercicios y no hay ningún problema. Yo creo que es un gran error presentar diferentes ejercicios de diferente alcance como opuestos, y a veces eso se ha hecho, y justamente lo que intentamos hacer en nuestras clases es, bueno, primero que los alumnos lean a los autores, no se trata de segunda mano, ¿no? De segunda fuente, yo creo que eso es muy importante. Y después reflexionar, ¿qué tipo de ejercicio es? ¿Qué está haciendo? ¿Y qué supuestos no explicitados están escondidos aquí? ¿Y cómo esto se aplicaría en la investigación si es que tiene alguna aplicación? ¿Y cómo dialogan esas teorías entre sí? Entonces, bueno, yo creo que eso lo estamos tratando de cumplir de la mejor manera posible. Después sobre en general, bueno, teorías medias, creo que dije algo, pero Julieta también desarrolló mucho esta parte. Yo creo que también es mi percepción en Brasil,
bueno, no solo percepción, hicimos un trabajo de investigación junto con un colega, Feliciano Guimarães, de la USP, que todavía no se publicó, analizando todo lo que fue publicado en análisis de política externa en los últimos 20, 30 años. Y sí, cada vez más vamos hacia una investigación informada sobre todo por teorías medias, que creemos que es una buena vía, que permite escapar un poco de esos chalecos de fuerza que son las grandes teorías, con tantos supuestos, con tanta otra cosa embutida ahí, que a lo mejor no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, etc. Y también yo veo una tendencia en general en la teoría de relaciones internacionales. Bueno, existen los sismos, liberalismo, realismo, sí, pero también existen los que intentan de alguna manera escapar de eso. Ya el constructivismo no se define por un posicionamiento político, a pesar de que muchos de los constructivistas en realidad son los liberales, pero más o menos lo dicen, pero la teoría no tiene marca política en ese sentido y es mucho más amplia y tampoco es una teoría que tenga los supuestos, bueno, las cosas van a acabar así, el mundo va para adelante o somos muy pesimistas, no tiene ese tipo de consideraciones. Pero también veamos las respuestas de dos antiguos liberales, respuestas opuestas, ¿no? Por un lado, Moravcsik, que intentó desideologizar al liberalismo, creo que con bastante poco éxito, ¿no? Pero bueno, por lo menos se planteó ese esfuerzo. Y Keohane, que yo creo que lo desideologizó bastante porque fue una teoría que es problem-driven, ¿no? Cómo funciona la cooperación y las respuestas, si ustedes ven los autores institucionalistas, son diversas, algunas son bastante pesimistas. La respuesta de Milner es bastante pesimista, por ejemplo, a pesar de que viene de las preguntas son liberales, pero las respuestas no tienen por qué serlas. Sí, entonces yo creo que estamos consiguiendo que la tendencia es a más largo plazo, es a salir de una teorización tan enyesada por esas consideraciones. Bueno, y creo que por ahora dejo aquí. Seguimos con Andrés. Seguro que Andrés tiene algo para decir. Estoy viendo las preguntas que están realizando al costado, en los comentarios, así que lo que voy a hacer es alinearme en función de ellas. Bueno. Y tengo 5, todas las cuales me parecen interesantes. La primera es una pregunta que se origina en Chile, pero creo que es general, y pregunta sobre la importancia de la historia en las ciencias sociales. Y en esto soy maquiavélico Norberto Boviano. En las ciencias sociales, en general, en la ciencia política en particular, la historia es el laboratorio. Nosotros no podemos hacer experimentos. Ahora sí, cada vez más. Hay experimentación, hay una multitud de métodos de los que no disponíamos hace unas décadas. Pero el laboratorio más importante, del cual sale la mayor parte de nuestras observaciones, sigue siendo la historia. Y algo, lo que decía Mónica al principio, nosotros a veces endiosamos las ciencias naturales, creo que José Antonio también lo mencionaba, marcaba la distinción. Pero hay ciencias naturales que tienen las mismas limitaciones que las ciencias sociales. Mónica mencionaba la biología evolutiva que no puede predecir. Yo traigo la astronomía que no puede experimentar. Así que hay muchas ciencias naturales que son súper serias, súper rigurosas y tienen limitaciones como nosotros. No todas las limitaciones juntas, pero algunas de ellas. Segunda pregunta, está vinculada con México, muy particular, creo que vi 2. ¿Qué aporta México al debate, al conocimiento en las relaciones internacionales? Yo no me puedo expresar, sobre todo por la cuestión de las teorías en relaciones internacionales, pero hay por lo menos 4 mexicanos que para el estudio de la política exterior a mí me resultaron fundamentales y en un trabajo comparativo no pueden estar afuera. Jorge Schiavón, Antonio Ortiz Mena, Gualo González y Ana Covarrubias. ¿Sí? Sin ellas no se entiende la política, sin ellos, 4, 2 y 2, no se entiende la política exterior mexicana. Y si no entendemos la política exterior mexicana, no podemos comparar con otros países. Tercera cuestión, esta está inspirada por José Antonio, de nuevo. La aplicación, y esto también tiene que ver con normativas o empíricas, qué tipo de teoría estamos haciendo. Tucídides, Campe Tucídides fue definida por un realista, uno de los creadores embrionarios del realismo. Pero cuando Graham Allison hace su base de datos para describir la teoría de Tucídides, la trampa de Tucídides y aplicarla a la posibilidad de que Estados Unidos y China vayan a la guerra,
toma 16 casos de la historia, nuestro laboratorio, y concluye que 12 de ellos, 75%, la transición hegemónica se tramitó vía guerra, y 4 no. Esto es buenísimo. La ciencia no nos está obligando a nada. Nos está diciendo una alta probabilidad y está explicada el miedo que sienten los que declinan ante los que emergen. Y sin embargo, esto es probabilístico o tendencial, como son la mayor parte de las leyes en ciencias sociales, probabilísticas o tendenciales. Cuarta pregunta, me parece fascinante. ¿Cómo explicar el fracaso de la integración en América Latina? Esta pregunta es fascinante. Y es fascinante por lo eurocéntrica que es y por cómo no nos damos cuenta. Y no tengo nada contra Europa que me alberga. ¿Por qué asumimos que la integración es el estado natural y el que no se integra fracasó? La integración regional pasó una vez en la historia, el resto falla. Vivimos en un mundo de Estados-nación, muy celosos de su soberanía. Con algunas excepciones y con países chiquititos que tienen cosas raras, muchos de ellos en Europa, como Andorra, Mónaco, San Marino, y el mismo Vaticano, que es una colonia argentina. Pero nosotros estamos asumiendo que como los latinoamericanos hablamos una lengua común, tenemos una historia parecida y fuimos colonizados por las mismas potencias ibéricas, entonces estamos condenados a unirnos y si no lo hacemos es porque fracasamos. En realidad, Europa es la excepción. La excepción. Lo que explica la excepción europea es una combinación de factores que nunca jamás en la historia, ni antes ni después, se repitió. La derrota de la principal potencia, que siente culpa por lo que hizo. Fíjense que ni Austria ni Francia se arrepienten de haber perseguido judíos, porque dicen que fueron víctimas ellos también. Alemania es la única que se arrepintió. Esa potencia que se arrepiente, además tiene recursos para pagar por su expiación. Y Francia, al lado de una potencia diplomática que combina la culpa con los recursos. Y dice, no, todo bien. Mataste 6 millones de personas en los campos de concentración, 50 millones en campos de batalla, pero tenés carbón y acero. Si lo compartís, te perdono. Y mientras tanto, la amenaza soviética, al lado, entrando todo el tiempo, la cortina de hierro, que cae 2 años después que termina la guerra, y está amenazando. Y del otro lado, el plan Marshall, que financió la integración, y Europa no tuvo que pagar por su defensa, porque la pagaba Estados Unidos. ¿Dónde vemos esto en América Latina, en Asia, en África? ¿Dónde vemos una potencia que se queda sin soberanía, la potencia central, y que no la quiere, porque no confía en sí misma? Entonces se ata al mástil de Europa. ¿Dónde vemos esa capacidad diplomática francesa? Que ya no la está perdiendo, si es que no la perdió ya. ¿Dónde vemos esa amenaza soviética o ese plan Marshall? Eso es la integración. Los que no nos integramos, estamos haciendo la norma. Anormales son los europeos, con todo respeto por José Antonio, porque son anormales en el buen sentido. Hicieron una cosa linda, hermosa y ojalá dure. Y la última. ¿Dónde la anoté por acá? ¿Cómo se puede aplicar el conocimiento académico a la política exterior? Creo que Leandro justamente hacía esta pregunta. Y hay varias maneras, voy a simplificar. Uno es probabilidad. ¿Qué probabilidad tiene de acontecer esto? Y eso, la historia simplemente, los hechos, la comparación sincrónica y diacrónica en el tiempo y en el espacio. Entonces, para saber qué es lo posible, vamos y contamos. Los académicos vamos y contamos, aunque no seamos cuantitativistas. Esto es decir, 12 transiciones hegemónicas fueron a la guerra, 4 no. Bueno, esto nos da una idea de qué es lo que puede pasar con China y con Estados Unidos, y sobre todo nos dice, es posible que no haya guerra. La probabilidad está indicada por lo que pasó. No determina lo que pasará, pero nos da la ventana de verosimilitud, de plausibilidad de un acontecimiento. Segundo, fundamental, la cláusula if-then. Sí, entonces. Que ciencias sociales es eso. No sé qué va a pasar, pero en general, cuando pasaba esto, después pasaba aquello otro. En estas condiciones, estas consecuencias. A los decisores les decimos, miren, si ustedes le mojan la oreja grandote, lo van a pisotear. No se hagan los vivos, porque es lo que pasó habitualmente. Si hacen esto, les pasa esto, con mucha probabilidad. Sean cuidadosos, sean realistas periféricos. Estoy diciendo en broma, no hace falta ser realista periférico, se puede ser autonomista también. Pero ahí justamente lo que estamos evaluando es lo que pasa si hacemos tal cosa, en función de lo que sabemos que pasó. Y finalmente los instrumentos. La diplomacia presidencial, ¿sirve o no sirve? Bueno, ahora podemos estudiar, la estudiamos y sabemos qué consecuencias tiene. Sabemos que el interpresidencialismo puede transformarse en un equivalente funcional de las instituciones regionales. Por un tiempo, el Mercosur no tenía nada de lo que tenía Europa, la Comunidad Andina sí. ¿Quién anduvo mejor? El Mercosur, porque vio que si copiaba las formas como había hecho la Comunidad Andina, no repetía el proceso. Entonces decidieron gestionar interpresidencialmente la integración hasta que llegaron a la altura crucero, y nunca alcanzó el Mercosur. Pero fíjense, el Mercosur aprende, y esto me lo dijeron los protagonistas, empezando por Dante Caputo, de los éxitos europeos y los fracasos andinos.
Y entonces los instrumentos son adaptados en función de ese conocimiento, de experiencias previas que han sido analizadas por... Dejo por acá. Gracias. Gracias, Andrés. Julieta. Dale, últimos comentarios y reacciones. Voy a hacer 3 puntos para reaccionar un poco al debate y tomando algunas de las preguntas. El primero es formación, bien lo decía José Antonio, incorporar epistemologías en los estudios. Bueno, en el caso de Universidad Nacional de Rosario, en la carrera tenemos una cuota de epistemología, pero en términos generales, en los programas formativos, digo, y metodología y métodos también. ¿Para qué? Para tener una capacidad crítica sobre las teorías, para reconocer ese elemento constitutivo que también mencionábamos, y para elegir conscientemente, para tener los instrumentos para justificar. Entonces sí, nuestros programas de formación requieren esa revisión y requieren, por lo menos desde mi perspectiva, una cuota mucho más atenta a teorías, epistemologías y metodologías y métodos. Y esto robustece la construcción de la disciplina. Engancho que hay algunas preguntas de qué es una escuela de relaciones internacionales o qué es lo internacional. Lo internacional en proceso de constitución desde 1919 como disciplina científica, pero creo que el punto que nos une a todos es un conjunto de preguntas, que en esas preguntas hay un elemento común, que es que lo internacional importa. En algún punto de nuestra pregunta o de nuestra explicación, lo internacional es variable significativa, y eso nos da una explicación distinta al economista, al sociólogo o al politólogo. Segundo punto, evaluación. Dije primero formación, segundo, evaluación. Cuando evaluamos o nos evalúan, es necesario empezar a hacer mucho más énfasis en la composición de la transparencia del proceso de investigación y en la justificación de las decisiones, porque eso también va a robustecer y va a permitir avanzar en estas discusiones. Y entonces, la evaluación tiene un rol muy importante. ¿Cuánto te exigen o cuánto exigís en cómo va avanzando la disciplina? El tercer punto, incentivos y restricciones. Algo que me quedó dando vueltas, que una discusión que en realidad con Bernabé comenzamos con Twitter y luego con la organización de este mes, ¿por qué no hay teorías, o si hay o no nuevas teorías y teorías latinoamericanas? Bueno, ¿qué lugar importante ocupan los formatos y los incentivos? Los investigadores no somos gente que tenemos múltiples ingresos y tenemos libertad de investigar aquello que se nos ocurre en los formatos que se nos antoja, sino que la mayoría estamos en instituciones con sistemas de evaluación que nos piden determinados formatos informes, y entonces, si nos piden muchos papers, somos en función de paper, porque a fin de mes tenemos que cobrar nuestros sueldos y presentar nuestros informes. Y entonces, ¿cuáles son los incentivos para hacer grandes teorías hoy? Estas grandes teorías, la teorización en sí, ¿cuán difícil es postular una teoría en un paper para un journal, que están en general centrados en el proceso de paper empírico de testeo? Y entonces es muy difícil avanzás un poquitito así de la teoría. ¿Cuán costoso es producir un libro y cuánto tiempo te lleva para desarrollar un argumento largo? Y cómo eso lo haces convivir con tu proceso de investigación. Y el punto de Leandro, ¿cómo hacemos o cómo se hace para que la producción del conocimiento en relaciones internacionales también sirva de proceso de toma de decisión? Entonces, ¿cuáles son los incentivos para ello en nuestras instancias institucionales y marcos de evaluación? Y aquí decir que los distintos niveles de producción de conocimiento, porque algo que en la nota del domingo pasado de Leandro sobre qué pasó en el Mearsheimer Gate en Twitter y cómo la discusión se puso muy abstracta, y Leandro planteaba, bueno, la academia está muy lejos de los problemas concretos, y en realidad la academia tiene múltiples niveles de discusión. Hay una parte de la discusión que tiene que ver con lo que en ciencias naturales serían como las ciencias básicas, discutir al final los fundamentos más epistemológicos y teóricos, y después hay discusiones que son mucho más empíricas. Todas las discusiones suman y no todos, como decía Mónica, van a dedicarse a todo y a lo mismo, sino que hay gente que le gusta mucho la discusión epistemológica, gente que le gusta mucho la discusión de grandes poderes, y gente que le gusta mucho escribir policy papers para
el diputado, diplomático o ministro que asesora. Y lo importante es que se nutran entre sí y que puedan valerse en el trabajo de uno y otro. Ahora, el punto es cuando el 90% de los incentivos son para hacer papers empíricos y no queda incentivo para pensar los fundamentos y las relaciones internacionales empiezan a ser puestas en cuestión como algo que realmente valga la pena, y cuando no quedan incentivos para hacer cosas concretas, que dicen, al final, estos locos se la pasan hablando de cosas que son muy lejanas. Y entonces ahí, bueno, entonces formación, evaluación y incentivos, restricciones como puntos a inyectar en el debate. Muchas gracias, Julieta. La verdad es que nosotros teníamos un problema logístico tremendo por WhatsApp con Bernabé respecto a cómo realizar las preguntas ahora del público, cosa que nos han facilitado enormemente Andrés y Julieta, porque se hicieron cargo ya directamente de muchas de las preguntas que estaban en el chat. Yo quisiera sí partir con una pregunta que no se ha contestado y que está dirigida a Mónica Salomón, en que se te pregunta qué elementos de la Guerra Fría en América Latina permitirían a nuestros países desenvolverse de mejor forma en el futuro contexto internacional, pregunta que la realiza Hugo Harvey. Bueno, me imagino que por Guerra Fría estará hablando de Estados Unidos y China, ¿no? Porque no de la otra Guerra Fría. Bueno, esa es medio difícil para mí porque yo no soy muy, muy de consejera de los estrategas, pero me imagino que será, yo iría por el lado de buscar el medio término, ¿no? No hacer como algunos de nuestros políticos de alinearse excesivamente con un bando y a lo mejor sin grandes contrapartidas, ¿no? Brasil, que es el primer socio comercial de China, en cambio está teniendo un discurso pro-Trump que no se entiende muy bien cuáles son los beneficios, ¿no? Entonces, me parece que si es eso, si se trata de Estados Unidos y China, yo diría que sería bastante sensato equilibrar, ¿no? Equilibrar esa relación, equilibrar bien los beneficios que cada uno puede traer y sobre todo no fomentar que esa Guerra Fría se vuelva caliente, ¿no? Por ningún medio. Gracias, Mónica. Voy a repetir igual una pregunta, pese a que Julieta ya algo la ha respondido. Es una pregunta que se repite también de Hugo Harvey y de Cristian Medina. ¿Qué se entiende por una escuela de relaciones internacionales? Pensemos que muchos de los que nos están viendo también son estudiantes, también de otras disciplinas, y que tal vez estos conceptos que podrían ser hiper básicos para algunos académicos, investigadores, pero puede que para una parte de los que nos estén escuchando no sean tan evidentes. Julieta, ¿cómo podríamos explicarle qué son o qué es una escuela de relaciones internacionales? Creo que la pregunta va a los grandes paradigmas entendidos como escuelas. Si es por ello, creo que lo que apuntamos es a cómo, a partir de grandes teorías que se consolidan a partir de los campos formativos, de las prácticas, de cómo damos los programas de grado, en torno al pensamiento de determinados autores que son los modelos icónicos dentro de estos paradigmas, van construyendo áreas de caminos de pensamiento. Entonces, los paradigmas de las relaciones internacionales van a diferenciarse, realismo, idealismo, constructivismo, van a diferenciarse en una serie de supuestos acerca de cómo funciona el mundo, cuáles son los actores centrales para la disciplina, de qué manera es relevante estudiarlos, y cada una de estas escuelas va a tener sus autores paradigmáticos. Y nuevos investigadores tienden a tomar como propios, incorporar en sus discusiones estos supuestos, y así van construyendo caminos. Esto, como decía Bernabé, no es algo tan claro, sino que muchas veces son construcciones para facilitar la forma que enseñamos. Yo no creo, y como decía Mónica, que una teoría sea un equipo de fútbol, una religión. Yo no podría definirme como institucionalista o realista,
aunque como investigo sobre cooperación y negociaciones, la mayor parte de mis estudios toman marcos teóricos del neoinstitucionalismo. Resultan útiles porque iluminan sobre las preguntas que tengo. Pero bien, son formas de organizar la construcción de conocimiento en base a supuestos que se explicitan mayormente en autores que se consideran icónicos y que fueron construyendo la disciplina. Son artificios. Y después tenemos las escuelas institucionales, es el lugar dentro de las universidades donde hacemos relaciones internacionales que también tienen sus disputas de poder. Pero bueno, quizás los otros colegas también quieran sumar en esto porque es como bastante polémico y político. Muchas gracias, Julieta. Yo quiero aprovechar también de, viendo el chat, saludar a todos aquellos que nos están escribiendo, porque nombré algunos países y se nos han ido sumando más. Desde México, desde Perú, desde Colombia, desde Uruguay, nos han llegado saludos también y gente que nos está escuchando en este debate. Así es que agradecemos la muy buena asistencia virtual que tenemos en este debate y muchas gracias también por todas sus preguntas e interés. Doy el pase ahora a el pase futbolístico, aunque entre que han hablado de Bielsa, han hablado de equipos de fútbol y estoy frente a argentinos, la verdad es que me perdonen, pero incomodo un poco. Pero bueno, le doy el pase a Bernabé para que veamos aquí un grupo de preguntas que se han concentrado especialmente para José Antonio Sanaúja. Gracias, Paulina. Le dimos lo mejor nuestro. Así que nada de quejarse. Hay algunas preguntas para José Antonio y que están relacionadas, vinculadas, ¿no? Que tienen que ver con la construcción de teoría. ¿Es factible elaborar una teoría de las relaciones internacionales latinoamericanas o de cada realidad nacional? ¿Cuáles serían los elementos a considerar en esa posible construcción? Y vinculado a ello, pregunta Hugo Harvey, Sebastián Baglioni, ¿es realmente problemático adoptar una teoría constitutiva con una postura epistemológica reflexiva? ¿Cómo se logra un punto intermedio entre el fundacionalismo y el relativismo? José Antonio. Bueno, pues muchas gracias. Un par de observaciones rápidas para contestar a estas preguntas. La primera de ellas, respecto a lo que se ha señalado, yo leí el artículo de Leandro, ¿no?, en el que se hacía una crítica velada pues, a nuestra discusión un poco más o menos metafísica, ¿no? Y quisiera salir al paso de esto. Lo que plantea Mearsheimer, la idea de que pueda haber una guerra fría entre China y Estados Unidos tiene consecuencias, es decir, tiene consecuencias muy importantes. Si Pompeo sigue haciendo discursos como el que hizo ante la tumba de Nixon hace unas semanas, ¿no?, anunciando la buena o mala nueva de que vamos hacia un dilema de Tucídides y hacia una guerra, esto, por ejemplo, para la Unión Europea, no me meto en América Latina, es existencial esta cuestión, ¿no? Porque nos deja en una posición periférica, como mínimo, en las relaciones internacionales y, como ocurrió en la Guerra Fría, nos sitúa en una posición de subordinación estratégica. Por lo tanto, discutir los fundamentos teóricos sobre los que se basa ese tipo de posiciones no es ni mucho menos una discusión metafísica, abstracta, ¿no? Y puedo además decir, ¿no?, que desde luego en el asesoramiento, por ejemplo, que he tenido en este periodo la oportunidad de hacer al alto representante sobre las relaciones con América Latina, incluso sobre cuestiones tan concretas como la presidencia del BID, esta reflexión teórica está muy presente. Y no solamente está presente en el asesoramiento, es que el propio alto representante, que en este caso se da la circunstancia de que también es un intelectual, la tiene muy presente. Por lo tanto, esa conexión existe. Y no creo que tener discusiones teóricas sea una cuestión irrelevante que esté alejada de los problemas prácticos. Así que discrepo profundamente de ese tipo de crítica que creo que injustamente se nos hizo. Bueno, la segunda cuestión también que quería decir, no lo he dicho antes y lo voy a decir brevísimamente. Soy un gran partidario de las teorías de rango medio, ¿no? Y he escrito sobre ello, no tengo tiempo de desarrollarlo, y agradezco que lo hayan hecho mucho mejor que yo, por ejemplo, Julieta, con su gran reivindicación de las teorías de rango medio que comparto, ¿no? Finalmente, bueno, de nuevo, pues un aplauso a la historicidad, ¿no?, de los procesos y a la reivindicación del papel de la historia que ha hecho Andrés. Yo creo que cuando has hablado de la Unión Europea y el hecho de que es un outlier, ¿no?, una anomalía dentro de lo que
y no la norma, como se ha pretendido plantear, justamente reivindicar las condiciones históricas irrepetibles, ¿no?, que dieron lugar a ese proceso, es la mejor forma de entender por qué la integración europea tiene las características que tiene, por qué surgió, ¿no?, y por qué ha tenido la evolución histórica que ha tenido. Finalmente, la pregunta que hace Sebastián Baglioni es una de las preguntas más relevantes, a mi juicio, en este momento, en ciencias sociales y en particular en relaciones internacionales, ¿no? Es decir, si cuestionamos el fundacionalismo epistemológico y su pretensión de verdad, podemos caer inmediatamente, ¿no?, en un relativismo, ¿no?, desde el punto de vista teórico e incluso desde un punto de vista normativo. Y quiero dejar claro que ese es un falso dilema, ¿no? Porque, de hecho, la salida, y la ha propuesto además con una extraordinaria claridad, una figura muy importante de la escuela inglesa de las relaciones internacionales, que es Andrew Harrell, en su libro On Global Order. En la última parte, este es un libro que yo no dejo de recomendar, ¿no? Escuela inglesa se aproxima a Habermas. Y la aportación de Habermas en este ámbito es muy relevante, porque lo que plantea es que frente al fundacionalismo, en la disputa entre fundacionalismo y antifundacionalismo epistemológico, yo soy un antifundacionalista epistemológico, pero no soy un relativista. Tenemos la posibilidad, a través de la deliberación racional, de establecer fundamentos éticos, morales, políticos, de carácter normativo, a base de la racionalidad y de la deliberación. Entonces, una salida a ese dilema entre fundacionalismo y antifundacionalismo epistemológico es la reivindicación de un fundacionalismo normativo, como hace Harrell, inspirado por Habermas en este libro, y él lo explica mucho mejor y remito a esta reflexión que él hace. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Saludos también nos llegan desde Italia, desde Ecuador, desde la Araucanía, aquí en Chile. Así es que muchas gracias, de verdad, por todos aquellos que nos están escuchando. Como estamos ya en el tiempo, yo quiero hacer la última pregunta a José Antonio también, en relación a un tema que, que tiene bastante actualidad y que personalmente me interesa, y aquí me voy a tomar atribuciones de moderadora para elegir una pregunta que yo quiero que contestes. La pregunta es de Luis Enrique Benavides. Pregunta, ¿la próxima elección dentro del BID es un ejemplo de lucha de Estados Unidos por condicionar ayuda frente a la influencia china? ¿Hablamos de un fenómeno realista en terreno liberal? En parte algo has contestado, pero me gustaría darte un par de minutos más para plantearte sobre este tema, que estamos tan en absoluta contingencia y ha habido novedades, y quiero saber cómo percibes tú que está el movimiento de fichas en este juego. Bueno, vamos a ver, porque lo estoy leyendo ahora, no hay fenómenos realistas. Hay realistas que piensan el mundo en términos realistas y actúan con el planteamiento realista y que conducen la política exterior, influyen en la conducción de la política exterior a modo de profecía autocumplida. Esta fue la crítica constructivista al realismo en términos realistas. No me cabe duda que Pompeo, que otros, que Claver Carone ven el mundo desde esa perspectiva, y no solamente desde una perspectiva realista, la ven también desde una perspectiva neoliberal. Piensan que la economía es de una manera objetivamente, y en realidad lo que están haciendo es plantearnos un proyecto ideológico, ¿no? Entonces, en esos términos es en lo que se está planteando también la disputa. No solamente, es una disputa de poder, claro, siempre hay disputas de poder, pero el hecho de reconocer que hay disputas de poder no nos convierte en realistas, ni nos obliga a asumir las categorías del realismo. De hecho, Cox, ¿no?, un autor que no hemos mencionado, pero que creo que es relevante en esta discusión, dice que el realismo puede ser también visto como una herramienta crítica, en el sentido de que desenmascara los propósitos de poder de aquellos que actúan con esa perspectiva realista en las relaciones internacionales. Dicho esto, aquí intervienen muchas variables de poder, pero también variables normativas, ¿no?, que tienen que ver y con una determinada lectura del sistema internacional. Se está convirtiendo al BID en una especie de terreno de disputa, de un conflicto entre China y Estados Unidos, que es un conflicto en este momento y en este punto construido. Y hay, desde luego, alternativas mucho más cooperativas. Y creo que en este momento pasan, desde luego, por hacer frente, ¿no?, ya en la política práctica, y aquí desciendo a ese terreno del barro, del fango, de la política práctica y de la disputa del poder, ¿no? El hecho de tener
de ser un antifundacionalista epistemológico y ser un fundacionalista normativo no me hace, digamos, eludir, ¿no?, ese tipo de cuestiones, ¿no? Creo que, desde luego, tenemos el imperativo de frenar lo que es un atropello desde todos los puntos de vista, ¿no? Un atropello, una responsabilidad, y sería además un grave error. Gracias. Bernabé. No sé si alguien quiere aportar algo más a esto último o alguna otra cuestión que quedó ahí picando. Sí. El concepto de atropello, ¿en qué paradigma se inserta? Bueno, el atropello es un hecho físico-natural, porque el atropellado lo mismo se muere, ¿no? Y eso está poco sujeto a interpretaciones, digamos, ¿no? Otra cosa son sus causas y de los porqués. Vale. Bueno, primero, fundamental agradecerle, porque esto, la verdad, fue muy enriquecedor. Estamos recibiendo mensajes muy cariñosos de todos lados de la región. Nos dirigió Marcelo Bielsa, pero acá esta línea de 4 fundamental, defensiva, bien bilardista, sirvió para dar un gran debate. Creo que puede ser el primero que generó esta nota de Leandro, y que sean muchos más. Me parece que es necesario, ¿no? Como bien dijo Julieta, hay diferentes niveles de discusión, ¿no? El nivel epistemológico es tan necesario como los otros, ¿no? También la construcción de teoría, también el reflexionar sobre las preguntas de investigación, en cómo combinar teorías, el aporte que fue destacado en las teorías de alcance medio para entender las políticas exteriores latinoamericanas, y también, fundamental, cómo conectamos con el mundo político y también el mundo social. No nos olvidemos que no solo es lo político, es lo social. Nuevos actores que están presionando la agenda, movimientos sociales, cosas que están pasando más allá, que tienen peso en la agenda política, y que hay que abrir las fronteras de la disciplina, una disciplina de fronteras porosas, pero una disciplina al fin. Le paso la palabra, y gracias nuevamente, a Paulina. Bueno, para despedir, primero agradecer nuevamente a todos quienes han estado con nosotros. Tal como le decía Bernabé, ahora ya nos llegan saludos desde Francia, desde Costa Rica, desde Alemania, desde Italia. De verdad que muchísimas gracias. El evento ha tenido una muy buena asistencia, y qué decir del nivel académico del debate. Estamos muy contentos. Yo personalmente muy contenta, porque desde Concepción, Chile, o sea, si hay alguien que está cerca de la Antártica hoy día, soy yo. Agradezco muchísimo el haber tenido la oportunidad de organizar a través de las plataformas del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción este debate, que con muchísimo gusto lo pusimos a disposición para la organización de este seminario, y agradezco a Bernabé, con el cual organizamos toda esta actividad. Muy contentos, de verdad, por el resultado. Ojalá sea el primero de muchos otros eventos. Necesitamos tener un acercamiento también con la sociedad civil, que también quiere saber de estos temas, que también quiere estar conectado con la realidad internacional. Hoy día vemos más que nunca cómo las personas, incluso común y corrientes, con otros intereses u otras formaciones, están preocupados de lo que pasa en el mundo internacional. Y en la medida que las tensiones aumenten, también se van a ir preguntando cada vez más, bueno, ¿qué pasa? Van a querer respuestas, y buscan la respuesta. ¿Y dónde las buscan? Bueno, en personas como ustedes. Así es que muchas gracias. Con este evento, con estas palabras ya cerramos nuestro evento. Va a quedar a disposición el video en el canal de YouTube del Programa Estudios Europeos. Nosotros, a través de Twitter, ya que fue el origen de este seminario, a través de Twitter también vamos a difundir en las redes sociales el link de este debate. Y de nuevo, gracias, porque creo que el trabajo colaborativo con la pandemia y las tecnologías, la verdad que nos vimos obligados a conectarnos, y este es el ejemplo de una conexión, de la buena conexión, de esa conexión fructífera, y que vale la pena continuar. Así es que muchas gracias. Buenas tardes en Europa, buenos días todavía por acá, en América del Sur, y nos vemos ya en una próxima oportunidad.